we started we were discussing a lot about argumentative text, right? We actually developed an or argument and we put up a debate. Okay? This week, what we're going to start doing is a bit of a transition. So we're going to still continue to work with debate. We're going to continue to work with argumentative text and developing our own arguments. But we're going to start doing it in a different way. All right? And this different way is actually going to be in Spanish. All right? So here's our goal for today is to develop, and actually I'm going to say this in Spanish because the lesson will be transitioning to Spanish in a few minutes. Desarrollar un argumento en español y vamos a preparar también un debate en español. Okay, so we're taking the concepts that we learn in English. We're taking our vocabulary words that we learn in English when preparing an argument, and we're going to start implementing them in Spanish. Remember, this is going to help us further develop and strengthen the ideas that we need to develop and the skills of argumentation. Okay? Did you have a question, Marco? Okay, you may go. Okay, I want to very quickly go back to our unit goal, alright? Our unit goal was about analyzing, developing, practicing, and then applying the skills of argumentation. Okay, we've already done all of those things. Now we're going to start applying the same skills of argumentation, but in Spanish. Alright? So I want everybody to look over at the board, and we have a list of the argumentative vocabulary that we were using. Our issue, our perspective, position, claim, supporting evidence, the argument, and then we also analyze counter arguments. What I want you to do right now is in your writing notebooks, so take out your writing notebooks. In your writing notebooks, I want you to translate these terms from English to Spanish. Okay? So work with your groups and work with the other 3-4 people in your group to develop the vocabulary in Spanish, and you have a minute, actually 3 minutes. You have 3 minutes to come up with the definitions or the words of this vocabulary in Spanish. Okay? You may start. Issue? Perspective es perspectivo, posición es posición. Reclamación. Evidence, evidencia. Argument. Evidence es evidencia. Argument es argumento. Counter argument es contra. May I use like to look at? Thank you. Think about that. Try using it in a sentence and see what you would say in Spanish. Suave. We're doing science. Okay, veo que hay conversaciones muy buenas. So, I see you talking about these different words, and you're even getting into a bit of a debate as to some of these words and what they should be. Great, right? We don't want to just go with the first thing that we think about. We also want to challenge our partners and our peers and try to figure out the best definition, the best word to translate these into Spanish. Take another minute to finish translating the words.
later we're going to discuss the words as a class. So if you're missing one or two, it's okay. As a class, we'll come up with the Spanish translations for all of them. But give it a try. Maestro, ¿cómo dice claim en español? Igual es definición. You guys can use it as well. Posición. ¿Estamos casi listos? No te digo Ok. Vamos a traducir estas palabras como grupo. Ok, so si no terminaron de traducirlas todas, está bien. Juntos como grupo vamos a traducir las que nos faltan. Ok? So let's begin with, I already gave you argumentative, argumentativo. So we're going to be working with argumentative text, but in Spanish. Ahora, how would you translate issue? Issue, escucho problema. Yeah, and then the end. Give me, Reyes, escuché que dices problema. Where would you say problema? Oh. It's on top of the end. Oh, whatever. There you go. See? See, if someone else would have, they would have said. I don't see no tilde on yours. It's right there. Ok, quiero que lo digas una vez más. Vamos a poner atención todos. Ok, hay que escuchar lo que Reyes tiene que decir. Dilo una vez más. Reyes. Problema porque un problema es fácil de resolver y también significa lo mismo un issue. What issue, does it have two sides to it? Like, could it be two different things? Y un problema puede tener más de una solución? Sí. Okay. Depends. Depende del problema. Because that Vamos a poner problema. Oh, good point. Okay. Anteriormente, la clase que estuvimos antes, pudimos pensar en otra palabra que era asunto, como el asunto del que íbamos a poner, a poder debatir o a poder hablar, ¿ok? Pero problema puede ser el issue también. Vamos a ver la palabra perspectiva, o perspective. ¿Cuál sería la traducción? Ok, ¿qué me puede dar perspective? En español. Ok, dinos. Say it again. Either one of you. Ever or so. Perspectiva. Perspectiva. Muy bien. Perspectiva. Muy bien. Y asegúrense de deletrear esta palabra correctamente en español porque tiene RSP punto. ¿Okay? Tres palabras, tres letras. Daniel, necesito que lo estés copiando también en tu libreta, okay? So, as I'm putting this on the board, be sure to write it down in your notebooks because we're going to start using the Spanish vocabulary, alright? What about position? Posición. Posición, yes. Posición, con una tilde sobre la O. ¿Por qué? ¿Por qué llama tilde? Porque termina en sion. Palabras que terminan en sion, la mayor parte del tiempo llevan tilde agregada. What about claim? How would we translate claim? Sí, el problema. You pretty voiced it now. Un reclamo es más como un complaint. When you claim, what do you do? Reclamación. Claim es reclamación. Complaint. Reclamo está cerca, porque es como complaint, you know, claim is complaint. ¿Qué otra palabra puede ser? Oh, when you claim, what do you do? Like, What do you do? yeah. Reclamas. So you Reclamar. try to- Reclamar. Reclamar. Reclamación. Reclam. Think about that. Think about that. Reclamación. Es Clamar
means shout. Voy a clamar. Shout. Like trying to prove your Pero eso es muy interesante. Is it like trying to prove your point? Una persona a la vez. Una persona a la vez. ¿Necesitas leerlo? No. Sí. Reclamación. No necesitas el iPad, por favor. Regresa a siento. No, está bien. Juntos como clase vamos a traducir. Gracias. Sí. Trying to prove your point. Vamos a pensar. Vamos a pensar un poco. Cuando estás haciendo un claim, let's think about this in English. If I'm gonna make a claim, let's say my claim is, Reclamar. I declare that the DREAM Act should pass because it will help people attain an education. That was a claim. How would you say it? Can you give me a Declamar. word that I may be using it in that same sentence in Spanish? Did you get it, Jennifer? Oh gosh, okay. Say it one more time. Listen carefully. Reclamar. I declare that You're stating. I'm stating. That we should have. How do you say stating in Spanish? Declarar. Estás declarando No declarar. tu posición, tu ayuda. So, podemos decirlo como declarar o aún mejor, declaración. Jonathan, ¿crees que lleva tilde sobre la O? Yeah. Sí, ¿verdad? Porque termina en ción. Muy bien, so, declaración. ¿Qué tal la palabra evidence? Evidencia. Evidencia. Muy bien. Argumento. Evidencia. Ay, Argument. Argumento. Argumento. What about the word counter-argument? Argumento Contra. Escuché argumento contrario y argumento en contra. Contra. Entonces puede ser. Vamos a ponerlo como contra argumento. argumento contrario. Muy bien. Y cuando tenemos un argumento contrario o a counter-argument, es cuando estamos diciendo esto es la oposición, ¿verdad? Este es el lado opuesto de nuestro argumento. ¿Ok? Muy bien. Tenemos este vocabulario perfecto. Ahora queremos saber cómo usarlo. ¿Ok? En sus grupos, y van a tener 5 minutos para esto, van a escribir las definiciones del vocabulario en español. We have been talking about argumentative text for a few weeks now. We have developed the skills to develop our arguments. And you know the definitions of the words in English. So I want you to work with your partners to find the definition of those words in Spanish. ¿Está bien? Okay, you may start. So take the definitions that you already know and give it to me in Spanish. You may begin. Solo estoy enseñando sus libretas y sus palabras, no estoy enseñando sus caras. Argumentativo. So, issue. In Spanish. Problema. What does problema mean? Means problem. What does that mean? Problema. It's an issue. Cuando tienes que when you feel Un conflicto entre dos personas o más. Entonces, quiero que lo escribas para que lo tengas preparado. Cuando estemos en clase entera puedas colaborar. Remember, están escribiendo las definiciones. No es solo pensar las definiciones, escríbenlo también. In Spanish or in English? En español. En español. Soporte. What about argumento? Argument. No. Argument. What does it mean?
Argumento es que vas contra argumento es cuando vas contra lo contrario. I see many of you with the paper, you have what I wrote on the board, but you haven't added your definitions. What? So please add the definitions to your paper. I got them. Oh. What? You quiet? About 2.5 more minutes, we're going to start sharing them out. So make sure everybody at your table, everybody at your group has a definition to share. Problema. Es un problema que You know a definition for all of them? Or for most? Yeah. Perspectiva es qué persona viene de their background. Like it's my perspective from a different. No, boy. So, ahora en español, ¿cómo dirías eso? Mi perspectiva es un niño de abogado. Fernando. Fernando. Remember, think about the definitions of these words in English. And then translate that. ¿Tienes las definiciones? Dude, you didn't even have the paper. That's not nice. That's not nice. You caught that on camera. When I said that? ¿Qué es una perspectiva? A mí también. Ok, 30 segundos más. 30 segundos para que terminen de escribir las definiciones de sus palabras. What's causing the problem? No, what the problem is. Evidencia es. You're using the word in there. Ok, ¿estamos listos? Bien. Voy a comenzar con... ¿Estamos listos? 3, 2, 1. Ok. Quiero que aquellos que tienen una definición la comparten primero con los demás. Si no, voy a empezar a llamar a diferentes estudiantes. ¿Está bien? ¿Quién me puede dar? Sabemos que argumentativo en Argumentative es el tipo de texto que estamos escribiendo con la idea de convencer a alguien de algo, ¿verdad? Pero, issue, ese problema, ¿cómo definirían el problema en español? Dilo más fuerte. Cuando hay un conflicto. ¿Crees que puede haber más de una definición, hay más de una razón para este conflicto? ¿De qué forma? Ok, eso es un problema cuando hay un conflicto y tiene más de una opción. En vez de si explico, quién sabe puede decir tiene más de una opción. Un conflicto con, quién sabe, más de una opción, ¿verdad? Entonces es cuando tenemos un conflicto y tenemos dos opciones para escoger. ¿Ok?
¿Qué tal la perspectiva? Punto de vista, me gusta esa idea, punto de La vista, forma que ven pero... la problema. ¿Perdón? La forma que ven la problema. Muy bien. El problema. La forma en la que El problema. ves el problema. Muy bien, es una perspectiva, pero es la forma en la que estás mirando ese problema, ¿verdad? Es como, podemos pensar como diferentes lentes, ¿verdad? Como cuando vamos al oculista, nos ponen unos lentes y se ve borroso, y luego nos ven otros lentes, se ve más claro. Igual, la perspectiva nos puede dar diferentes visiones del mismo problema. Muy bien. ¿Qué tal la posición? ¿Quién pudo pensar una definición para posición? El lado que estás de la... Ya, Ok. de la situación. Posición. Entonces es de qué lado estás en el problema, en la situación, escuché. Entonces podemos poner de qué lado, o para hacerlo un poco más argumentativo, podemos decir a qué lado apoyas, ¿verdad? A qué lado apoyas el problema. Entonces, nuestra posición nos está diciendo a qué lado del problema estamos, cuál lado preferimos, ¿ok? Aquellos de ustedes que no tienen las definiciones, por favor, copíenlas para que las puedan entender y después las podamos empezar a aplicar, ¿ok? Problema. Vamos a la palabra declaración. Declaración. ¿Qué puede ser la declaración? Cuando estás haciendo un punto, cuando estás... Si decimos, por ejemplo, si digo, mi posición es que el Dream Act debería de pasar. Las razones para suspender esta cosa. ¿Crees que la declaración es las razones? ¿O qué puede ser? Piensen un poco. Es como... ¿De lo más fuerte, Gustavo? Estás declarando algo, ¿verdad? Es una declaración. Estás declarando algo. Estás dejando saber cuál es tu perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál es tu razón para la posición? ¿Verdad? Es como cuando estás hablando acerca de... creo que Everardo tocó un poco acerca de eso. Adecuado como apoyar la posición. Apoyar esa posición, pero ¿es un hecho o es algo como una idea? Lo vamos a decir como si fueran hechos, ¿verdad? Lo vamos a poner como si fueran hechos. Apoya la posición con hechos. Cuando nosotros lo decimos, es como si fuera un hecho, algo real, ¿verdad? Estamos diciendo, esta es mi declaración, estoy declarando esto para apoyar mi posición. Ahora sí, evidencia. Los hechos. ¿Cómo definirías la evidencia? Las pruebas. Oh, muy bien, me gusta esa palabra. La evidencia son las pruebas. Las pruebas. ¿Para qué se usan esas pruebas? Para probar la declaración. Muy bien. Para probar la declaración. Perfecto. ¿Qué es un argumento? Un argumento es Say it to me in English. An argument is like two
perspectives about what we can see about situation. And you have two perspectives in a situation. ¿Quién puede ayudar a Daniel para traducirlo en español? ¿Quién le puede ayudar a traducir eso? Que hay dos perspectivas en una situación. Cuando hay dos perspectivas en una situación. Entonces tenemos un argumento, tenemos dos perspectivas diferentes y estamos desarrollando como una competencia entre estas dos perspectivas, ¿verdad? Entonces podemos decir que el argumento es un conflicto, ¿verdad? Es basado en un conflicto, pero el argumento es lo que nosotros estamos presentando, ¿verdad? Es como nosotros decimos, estas razones son, ¿verdad? Este argumento toma la posición y la declaración y hasta la evidencia para declarar todo. ¿Okay? So están diciendo, esta es mi posición en el lado. So basado en un conflicto, tomas un lado. Un lado. Un helado. No, no el lado. Haciendo De manera una declaración. Básicamente, tu declaración es ese argumento que tú estás presentando, ¿verdad? Yeah. ¿Qué tal un argumento contrario? It's like the counter argument. Ajá. ¿Cómo le dirías una definición? It's like the other side, the other perspective of the Es like talking other back. person. Yeah. Muy bien. Yeah. So, Talking back. dilo otra vez, pero dímelo en español. Otro El otro perspectivo de la otra persona de la situación. No es perspectiva, es posición. Posición. Ok, muy bien. Me gusta más la palabra posición, pero proviene de esa perspectiva que tienes, ¿verdad? La otra posición, y podemos decir contraria a el No, you're using the word in the definition. argumento. You can't use the word in the A el argumento. Muy bien, entonces tenemos, y asegúrense que tengan estas definiciones en sus libretas porque las vamos a seguir utilizando, ¿está bien? So, el problema es ese conflicto que tiene más de una opción. La perspectiva es la forma en la que ves el problema, de qué perspectiva lo ves. La posición que estás apoyando ese problema, pero lo estás diciendo, este es mi lado de la historia. Tienes una declaración para apoyar esa posición, una evidencia para apoyar tus declaraciones, tus argumentos para declarar cuál es tu posición y tus argumentos contrarios, ¿verdad? Los argumentos de otra gente. Muy bien. Antes de terminar esta lección, quiero que hablemos un poco acerca del issue, el problema. ¿Ok? Quiero que piensen. Y para esto voy a usar las tarjetas con sus nombres. ¿Cuál es la palabra que usamos siempre cuando escribimos un issue en inglés? Díganle a su compañero. ¿Cuál es la palabra? Díganle a su compañero, What's the word? Dile, ¿todos saben? Vamos a ver. Solo es Jonathan. ¿Qué palabra usamos? Should. Muy bien. So, para este issue, usamos la palabra should. Cuando usamos esa palabra should, estamos hablando en una oración. Estamos exclamando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué me puede decir? Reyes. Cuando hablamos del el issue, el problema, como una pregunta. Muy bien. Eso es como una pregunta. Muy bien.
Usamos signo de interrogación. Solo ponemos un signo de interrogación en español. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? Wow, Marcos. so simple. What? Cuando hacemos una pregunta, ¿solo ponemos un signo de interrogación? ¿En español? No. Uno ¿En es español cómo ponemos? hay dos, uno enfrente, pero Pero al revés. no. Entonces tenemos un signo de interrogación hacia un lado y el otro signo de interrogación hacia el otro lado. Una pregunta. Lo continúas estudiando. Es una pregunta. Eso es como. ¿Ah? ¿Es una pregunta o es como? Oh, gracias por corregirme. Es una pregunta. I just want Sí, lo vamos a escribir como una pregunta. Eso es una pregunta, ¿verdad? Y vamos a usar la palabra should. ¿Qué palabra podemos usar en español para la palabra should? Dígale a su compañero rápido. Deberíamos. A su compañero nada más, a su compañero. La persona que va a decir es David. ¿Cuál es esa palabra que podemos usar? Deberíamos. Debería. Muy bien. So, podemos usar la palabra debería, ¿verdad? O para hacerlo más como un grupo, como un conjunto, otra vez podemos usar deberíamos. Deberíamos, ¿verdad? Entonces esa palabra deberíamos va junto como si fuera la palabra should. Va a estar escrito en una pregunta y vamos a usar los signos de interrogación que siempre usamos en español. ¿Ok? Quiero que hagamos un ejemplo. Pensemos del Dream Act. Estuvimos hablando acerca del Dream Act y podíamos tomar diferentes posiciones. En sus grupos, quiero que piensen en un problema del Dream Act. ¿Ok? Quiero que me digan la pregunta que ¿cómo escribirían el problema del Dream Act? Si lo deberíamos usar o no. En sus grupos. So, desarrollen esa pregunta. Deberíamos. Desarrollen esa pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Ya lo tienes? Diana, Ok, piensa. did you put your thing? ¿Tienes esa pregunta? Debería... Piensa, sigue pensando. Ok, ¿qué me puede decir? ¿Qué puede decir? Vamos a ver. Persona es Nayeli. ¿Cómo harías esa pregunta de el problema? Para escribir acerca del primer. Ok. Deberíamos pasar el Dream Act. No, because when you say support that, it might be like, oh, Ok. all we have to do is ¿Me hace falta algo o estamos terminados? ¿Sí? Signo de interrogación al principio. Muy bien. So, no se les olvide poner ese signo de interrogación. Entonces podemos usar deberíamos, ¿verdad? Pasar el Dream Act, que en inglés sería como Should we pass the Dream Act? ¿Verdad? Y de allí, question mark at the end. Y de allí podemos hablar acerca de nuestra perspectiva como estudiantes, la posición, declaración y evidencia. Y claro, proponer nuestros argumentos y hablar un poco de los argumentos contrarios. Aquí vamos a terminar la clase de hoy. El día de mañana vamos a empezar a hablar acerca de diferentes razones o diferentes cosas que podemos hacer para tener un nuevo debate. Esta vez el debate va a ser en español. Entonces vamos a usar este vocabulario, las palabras y las definiciones que obtuvimos hoy y vamos a empezar haciendo nuestros problemas en tipo de pregunta. ¿Ok? ¿Perdón? Aún no tenemos ese tópico, pero lo van a escoger ustedes el día de mañana. ¿Ok? Va a ser un poco más, menos académico para que podamos aplicar bien esos temas del texto argumentativo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. So we're going to wrap it up here. Close your notebooks. I want everybody to come up and get an iPad so we can put